Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal en esta fría tarde con el gran Efe Ortega, que es como de la casa, para conversar no solo de su último libro, sino también de toda su vasta obra, aprovechando como excusa Salto. Los dejo con Carlos Reyes. Muchas gracias. Un aplauso para don Queleo, que está aquí. Para Expelado. Oye, gracias también a todos y todas las personas que están aquí hoy día, a pesar de este frío que cala los huesos. No sé ¿qué temperatura tenemos? No es menos 3 me informa. No, menos 3. Menos 3 me informa por internet. No, gracias por los aplausos. Este día muy frío le agradecemos. Francisco también, una novela fría, gélida. Francisco está muy abrigado porque lo ha pasado muy mal en su casa sin calor humano, ¿no? Solo el calor de su pequeña gata, ¿no? Y aquí estamos. La gata marcó porque... Sí. Bueno, Salisbury, ¿no? Esa es la novela que me congrega hoy día, una de las tantas novelas que ha escrito, exitosas novelas, esta salió recientemente estas semanas, nueva. Y vamos a ir conversando un poco con Francisco sobre este libro. Nueva vieja, sí. Igual que la del... esta, ¿no? Sí. La que se llama ahora El Verbo Kaifman, que también es una vieja nueva novela. Francisco, ahí se va a caer. Tú hablaste en internet, dijiste que esta era la novela que más musical, que tenía que ver más con la música de las anteriores. Y hay, si uno ve, por ejemplo, en los comienzos del capítulo, dice acá, Tren al Sur, Jorge González, hay una cita, Desert Moon de Dennis DeYoung, más adelante hay otra cita, dice Bobby Jean de Bruce Springsteen, See Emily Play de Syd Barrett, y a lo largo de los capítulos, en algunas ocasiones uno puede ver textos de canciones de Queen, que aparecen ahí en medio de las conversaciones de los personajes. ¿Es por eso o hay algo más por el que sientas que sea la novela más musical, o que tenga que ver más con música que las anteriores? De lo que yo he escrito, aparte de un par de cuentos que se publicaron hace mucho tiempo, que tenían que ver con música, que era un libro que se llamaba Música Ligera, que de hecho la excusa era que cada escritor tenía que escribir sobre una canción. Y yo escribí de un disco, perdón. Todo tenía que pasar alrededor de un disco, y yo escribí del Dínamo de Soda Stereo. Pero de las novelas sí, donde en general en todos los libros hay alta música. Siempre hay un momento en que el protagonista pone un disco y el disco sale nombrado, sí. O alguien está escribiendo escuchando música. En Andinia, por ejemplo, el disco 2112 de Ratch es parte de la trama. En el Verbo Kaifman hay una parte donde escucha jazz, creo, pero acá es más que escuchar, la música tiene que ver con el tema. Los dos epígrafes del principio, que es Tren al Sur, sí. Es como el primer capítulo, y de hecho es lo que le ocurre a Martín. Incluso, y no me digas pobre por ir viajando así, va llegando en tren a la estación. Es decir, las canciones tienen algo que ver más con la historia también, ¿no? Sí, como un epígrafe. Si sale See Emily Play, que es la canción, habla de una niña que se llama Emilia y que juega, la protagonista se llama Emilia. La canción Bobby Jean de Bruce Springsteen, una canción acerca de amigos que se despiden de un pueblo chico. Esa canción, del vocalista Styx, que sale al principio, sí. ¿Cómo se llama? De Dennis DeYoung. Sí. Déjame buscar el nombre y te digo inmediatamente. Desert Moon. Desert Moon es una canción que es sobre también es sobre un actor. El video era muy divertido porque un actor que llega al pueblo a una reunión de ex compañeros, y la canción habla de eso, de una niña que se fue, incluso de una casa, que la casa se llama Desert Moon. Y dentro del libro, el protagonista tuvo una banda que se llama Living Comedor. Como Living Color, pero Living Comedor. Hay un capítulo donde él recuerda exactamente cuáles eran los discos que le gustaban a todos, el hecho de que a la protagonista le gustara mucho Peter Gabriel, y está el juego con el título del libro. Salisbury y Salisbury. Claro. Además que Salisbury y Peter Gabriel siempre me ha gustado mucho porque me recuerda a Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, ¿no? Porque habla de alguien que vuelve a su hogar y hay una suerte de descripción de lo que podría ser una nave espacial que lo viene a buscar entre las múltiples interpretaciones que podría tener. Bueno, también es una canción de regreso, de escape y de regreso. Exacto. Es la canción que escribe Peter Gabriel cuando deja Genesis, ¿cachai? Básicamente cuenta eso, lo que le ocurre a él cuando se va. Y bueno, cuando yo era chico escuchaba mucho Queen. Por alguna razón el disco Flash de la banda sonora que aparece,
Sí. estaba el LP en mi casa, era de mi tío Hugo. Y era como el primer disco, los primeros discos de los cuales yo tengo memoria de haber escuchado música así como rock, era el Flash Gordon de Queen, el Grande Éxito de Queen, pero en cassette, El Lado Oscuro de la Luna y Oxígeno de Y Jean-Pierre que te Jacques. marcaron profundamente Sí, para siempre. sí, nunca he ¿Sabes qué? renegado. Antes de hablar del libro, detengámonos un poco en ese disco de Queen, que yo no sé si alguien acá del público puede darme ese dato. Ahora, a propósito, necesario. en Spotify hay una lista que se Sí. llama Exacto, Salsa por eso Están preguntaba, todas las canciones hiciste de una Lista. lista. Sí. Yo no sé si es el primer disco de la historia que incorpora las voces de los actores de la película entre canciones, porque yo antes no había escuchado nunca eso. Y cuando lo hice me llamó mucho la atención. Claro, por La Oscura Luna también tiene voces. Algo así, pero no de la película, no de una película, y que después se ha hecho común, ¿no? Ahora todas las bandas Hot sonoras, on Fire. claro, aparecen, y aparecían los momentos de la película, los diálogos de Ming, por ejemplo, que era genial, ¿no? Bueno, ese fue también un disco que a todos nos marcó seguramente mucho de pequeños. Vamos a comenzar. Me acuerdo que tenía la banda, la marcha nupcial en Sí, Interlake. sí, la tiene. Hace poco nos juntamos con el Francisco Pancho, o sea, con el Pato Ursúa en su casa y escuchamos largamente ese disco. Toda una tarde así, después del almuerzo. Los amigos imaginarios existen. Todos los niños menores de 8 años los tienen. Y aunque algunos no son más que una idea, otros, como los de Pablo Clausen, te pueden matar. Así comienza. Es una gran frase de comienzo de novela. Uno dice, yo quiero seguir leyendo este libro. A ver, este libro me recordó mucho esas películas que a mí me gustan mucho, de un personaje que va de regreso a un lugar porque ha muerto alguien que conoce. O esas otras películas de el tipo mal mirado en el pueblo, como las de los vaqueros, o que regresa al pueblo. No recordé esta película The Last Picture Show, por ejemplo. Last Picture Show, sí. Que son de gente que regresa a estos pequeños pueblos y empieza en el fondo, el pretexto del regreso es enfrentarse a sus viejos fantasmas, ¿no? ¿Algo de eso hay ahí? La novela es el choque de dos tipos de fantasmas. Sí. Sí. Y de dos tipos de miedos. Los miedos sobrenaturales, Sí. que tiene un niño, que tienen estos mismos niños cuando eran chicos, y cómo se convierten en miedos de adulto. Cuando ya tienes... Claro, es un ajuste de cuentas en el fondo con esa Sí, infancia, ¿no? ¿y qué miedos son más poderosos? ¿El miedo a los fantasmas o a algo que hay debajo de tu cama? ¿O el miedo a las deudas, al fracaso y a que te rompan el corazón? Que es lo ¿Qué que es más pasa a este terrible? personaje. Claro, y en el fondo... El miedo al fracaso, finalmente, ¿no? Y el miedo sobrenatural de los niños también es un miedo al fracaso, porque el fracaso a no tener valentía de levantarse en la noche a ir al baño, porque estáis seguros que hay algo debajo de la cama. ¿Te pasaba eso a ti cuando eras niño? ¿Tenías miedo de Sí, fantasmas? yo era muy miedoso cuando chico, muy miedoso. Y prefería aguantarme a levantarme Al baño. al baño. Y porque estaba seguro que había algo en el pasillo. Paralizado por el terror. Sí. ¿Sí, eh? Pero no en mi casa, fíjate, en la casa de mi abuelo en Traillén, que era una casa vieja, antigua, Típico, sí. que de madera, que crujía entera, así como que caminara alguien, a lo mejor caminaba alguien. Sí. Y además en la pieza donde yo me quedaba había un crucifijo de yeso, no era de yeso, era como hecho de hueso. Entonces, De cuando marfil. de marfil, en la noche tú despertabas y lo único que veías, porque era muy oscuro, era un El Cristo crucificado que flotaba en medio de De la nada. en la negrura. Sí. Y como soy miedoso, siempre me obsesionaban las cosas de miedo, que daban miedo. El terror, Sí. el cine, terror. Es cierto eso. O sea, yo veía las películas en el sur, teníamos solo el Canal 7. Y En daban, esa época era Canal 7, no Canal- TVN. y en Recordemos. esa época, por alguna razón, en los sábados en la noche dieron muchas películas de la Muy buena. El horror de Drácula, Príncipe de las Tinieblas, el horror de Frankenstein, todas las películas de Peter Cushing Sí. y de Christopher Lee. Y dieron un domingo en 3 partes Silent Slot de Sí, me Stephen acuerdo. King, Es excelente. que la dieron con el nombre, en TVN la dieron con el nombre de La Noche del Vampiro. Después cuando la pasó de nuevo de Megavisión, mucho tiempo después la dieron con La Hora del Vampiro, Sí. que era el nombre del libro en español. Que es un libro que te cuenta el secreto la traducción en español te cuenta el secreto del libro. Porque el libro se llama Silent Slot y tú las primeras 300 páginas no sabes de qué se trata el libro. ¿De qué va? Después sabes que son vampiros, pero en español le pusieron La Hora del Vampiro y mataron el spoiler desde el título. Y la serie también. Era la época en que el spoiler Sí. era un delito. No, pues no Oye, y espera, pues, y esa serie, yo me acuerdo que estaba en segundo básico. Y yo me recaí de miedo.
pero me recagué de miedo con una imagen que es la de, hay un niño vampiro que llega a la casa de Lance Kelvin, el que era que salía Ese en que el flote, ¿no? el niño que Sí, flotaba sí, y pegaba la... Sí, sí. O cuando aparece el señor de los vampiros, como Sí. se levanta de una cortina. Hace poco me la compré en Blu-ray y no debía haberla visto, me había quedado con el recuerdo. Con esa imagen. Sí. Sí, son más poderosas esas imágenes cuando uno es pequeño o adolescente, ¿no? Y ve esas películas que te marcan. No, pero yo perdón, Sí. pero me recagué de miedo con el niño vampiro. Sí. Oye, pero esto cuando uno lee el libro, yo sentí también que era un ajuste de cuentas propio también con ese pasado religioso, porque tú hablaste de la cruz, y recordé al tiro que muchos de los miedos que uno tiene a veces son miedos religiosos, inoculados por la religión, por la fe. Y aquí en el libro se menciona mucho aquello. Y recordé un poco tu pasado también, tu familia, ¿no es cierto?, evangélica. Y recordé también a Villalobos, por ejemplo, que también comienza su novela En el sur, en el sur y también comienza con la desaparición de un niño. Recordé mucho, bueno, ustedes son muy amigos también, y recordé los dos libros, para mí son libros como hermanos de alguna manera. Sí, sí. No sé si es un ajuste de cuenta. Hoy día me entrevistaron en la tercera y pusieron como título de que yo dejé a Dios por Star Wars y mi mamá se enojó. Yo pensé que alguien se iba a enojar por cuando lo leí también, Sí, dije, algo le va a pasar a de hecho, mi mamá que ahora está súper cristiana, como que se jubiló y ahora va mucho a la iglesia. Sí. Me mandó un WhatsApp y me dijo que estaba muy preocupada por Tu salud sí, religiosa. porque sentía de tu que me alma. estaba burlando de Dios y de la religión con la cual yo había crecido y como que me hizo sentir súper mal. Sí. Entonces, porque claro, cuando uno tiene una crianza religiosa súper potente, tiene el rollo de la culpa. O sea, todos Sí. y nos sentimos culpables por todo y una cuestión que no se te va a ir nunca. Por eso te sientes culpable por lo que dijo tu mamá ahora. Sí, Nada me más. siento un poco culpable. Sí. Pero claro, era raro. O sea, yo iba mucho a la iglesia, a la Alianza Cristiana y Misionera de Victoria, hasta más o menos 12, 13 años que dejé de ir porque me retaron por andar con el álbum de Regreso al Jedi. Y en rigor me dieron un discurso que uno tenía que escoger entre Dios y la ficción. Y obviamente, Sí, porque todo tiene que ver con Star Wars. Y después tengo recuerdos de ese pasado súper. En mi casa, por ejemplo, hay un cassette donde sale mi hermana, que mi hermana vivía que menos que yo soy agnóstico, mi hermana es atea. Así. Y sale mi hermana cantando, de 3 años cantando una canción en la iglesia, una voz de niño chico. Y la letra de la canción dice: cuando suene la final trompeta, los escogidos subirán al cielo y los que no están Eso salvos se irán al infierno. Exacto. Y el coro cantado por una niña de 3 años Es siniestro. no quisiste arrepentirte, en el fuego arderás. Sí, sí. Y yo le dije a mi mamá que no te parece que es bien irresponsable que una niña de 3 años, no, porque está alabando a Dios y todo lo bueno, pero no está alabando a Dios. Lo digo acá porque hay frases que yo escogí del libro. Dice una cita: un pueblo que cree demasiado en Dios se vuelve temeroso de Dios, y el temor a Dios atrae cosas malas, cosas que aparecen en la noche, ¿no? Y en un momento aparece esta cita de la canción. Por eso me gusta mucho cuando uno lee a Francisco, uno si habla con él antes, un año antes, o escuchan sus entrevistas por ahí. Entre líneas, ustedes, aunque él no lo diga, van a saber cuál libro está escribiendo ahora, porque es inevitable que se salga por los poros, ¿no? Y muchas de estas cosas que aparecen aquí, uno los puede leer en su Twitter o en su Facebook. Estás todo el tiempo ahí trabajando en eso, las ideas salen. Y aparece mucho esta cosa de la religión, me llamó mucho la atención, por eso te preguntaba si era una Pero cosa. apareció siempre, o sea, Sí, en sí, la sí. trilogía de los Pero aquí es más evidente Sí. porque además nuevamente el personaje es un alter ego tuyo. También es un tipo, en tu caso no eres un actor, pero trabajó en películas. Pero este es el libro más personal. Exacto. Sí. Tiene mucho más. Hay una mezcla entre el Sí. personaje y el amigo. Claro, Es que como- son un poco como- tú. sí. Sí, sí. Ambos están ahí, muy fuertemente, porque en todos hay algo. Pero aquí nuevamente aparece también el libro dentro del libro, ¿no? Claro, Las alusiones. acá incluso es más tramposo. Exacto. Porque hay un momento. No lo contemos, no lo contemos. No, pero es como. En este libro no hay explicaciones. Sí. Y el lector al final arma qué partes son el libro de Percival y qué partes es la novela Exacto. de la historia de Martín. Claro, pero aquí yo sentí que era también una revisión, por eso este es un libro antiguo, ¿no? Es el último que rearmaste, corregiste todo, pero es un libro antiguo en donde tú hablas un poco de ese pasado en el sur, de tu vida en el pueblo, de la descripción de ese lugar, ¿no? Cuando salió la primera vez, la gente del pueblo no te dijo: oye, en un momento nos pintaste
de alguna manera poco grata para nosotros. ¿Nunca alguien te dijo eso? No, ¿O nadie leyó el libro en ese momento? No, yo creo que tuve suerte de que el tiraje de Forja fue como de 300 ejemplares, entonces no... Ahora pueden tener problemas. Y estaba más en Santiago. De hecho, en el sur no lo encontré. Ese libro era muy difícil de encontrar. Y... Acá también. Acá también, sí. Sí. Y claro, es como volver un poco para atrás. Ahora, este fue un libro que yo lo escribí súper rápido. Sí, ¿no? Este libro yo lo escribí entre medio de logia. Yo estaba escribiendo logia y de repente, no de repente, estaba escribiendo logia y me separé. Ok. Y me quedé como... Hay asientos acá adelante, perdón. Y me quedé como como todos los separados se quedan. Claro, un poco a medio de morir saltando. Y mi mujer, que se llamaba Victoria, igual que mi mujer, que el pueblo donde yo nací, ella se fue a la casa y yo me quedé, o sea, se llevó los muebles y yo tenía, bueno, toda la cosa. Y yo estaba escribiendo Logia, que era una novela como un thriller, y de repente dije, no puedo estar escribiendo Logia. Eso. Sí. Y volví y empecé a ver lo que había escrito. Y un par de años, después de que escribimos Se arrienda con Alberto Fuguet, yo escribí una película, se llamaba Victoria, que es esta misma historia. Que aparece también un trozo del Sí. guión de esa película acá. Y que tenía el nombre del pueblo original, y los personajes tenían otro nombre, pero era lo mismo, es la misma historia. Y y Victoria, Alberto la quería hacer, pero después se metió a hacer mala onda y un montón de cosas y quedó ahí. Y de hecho hay muchos diálogos de que están acá en el libro, Sobrevivieron. que son diálogos que escribió Alberto. Yo le dije, bueno, ¿me regaláis esos diálogos para ocupar la novela? Sí, no voy a decir cuáles son, pero hay unos diálogos bien fuguetianos que se notan. Y yo termino el guión y lo mando a un concurso que se llama La Fábrica, que era una cosa que tenía Héctor Soto y ¿cómo se llama? El que hizo Adiós al séptimo de línea. Y nos troza. No, ¿Qué nos troza? no, ¿Quién? el que director hizo- Bowen. el de la que Alex hizo la Bowen. película. Alex Bowen y Ernesto Ayala. Era un proyecto que querían buscar guiones para mejorar el cine chileno. Y fíjate era con seudónimo y todo. Bien legal. Y el primer lugar lo empatamos. Con Daniel Villalobos. Perfecto. Daniel Villalobos con una ucronía, Mira. que es muy parecida a 5. Es una historia de que no hay golpe militar del el 73, pero no por 5, por otras razones. Y de hecho, él le iba a escribir como novela, pero cuando aparece 5 de Jorge, dijo, no, ya, cagué. Cagamos todo porque pudo haberlo leído, sería bueno. Claro, no se parecen al final. Es que curiosamente se Sí, parecían. se parecen en eso, pero Sí. toman caminos distintos. A veces, bueno, Claro. los gringos no se preocupan por No, eso. porque los Hacen gringos saben. miles de libros de temas parecidos. Pero La acá no. necesitamos, la necesitamos. Y la cosa es que Ganaste ese concurso, o sea, empataste ese con... guión le gustaba a Bowen y me dijo, lo quiero postular por mi productora Corfo. Y lo manda a Corfo, y ganó Corfo. Ganó como para desarrollo de guión y preproducción, ganó como en esa época como 10 millones. Y esa plata se hizo un tráiler que existe, pero no se puede mostrar porque las cosas de Corfo son para Corfo a menos que se producen. Pero un tráiler que lo filmamos en Victoria. Sí, En la aparece estación, algo de eso también. en la estación de Victoria, en el puente de Traillán de Victoria, en la plaza de Victoria, en la iglesia de Victoria, en la población Quilapán. Y dura como 10 minutos con una canción de Andrés Valdivia, que es bien copia de la versión de Mad World de Donnie Darko, pero yo le dije que la hiciera así. Esa era la idea. Y los protagonistas, bueno, hay 3 niños, porque está toda la escena de la casa. Sí. Y los otros es un diálogo arriba de una camioneta que el personaje que es Martín acá lo hace... Martín Martín. ¿Cómo se llama este actor? Es un actor que de hecho salía en una teleserie hace poco, bueno, se llama lo mismo, y Percival soy yo. Es como Percival Guidotti. Sí, yo actúo en esa cuestión. Pero finalmente no se consiguieron los fondos para terminar la película y luego me dijo, no, te devuelvo el guion, haz tú lo que queráis. Y bueno, de ahí yo me separé, estaba escribiendo Logia y decide volver a eso. Y vuelvo hasta... ¿Qué tanto dista la novela del guión? De la película. ¿Es muy diferente? La historia es más o menos la misma, pero claro, el guión es mucho más grande. La novela es mucho más grande. Sí. Tiene una cosa con la historia del pueblo,
Y básicamente la decisión de cambiar el nombre al pueblo por una razón, para tener más libertad, por dos razones. Quería... Claro, porque primero se llama el el error de Berkov. Se llama No, la no, primera no, novela. pero el guión se llamaba Victoria, y era Victoria, Sí. era Victoria, y de hecho no era la casa Berkov, era la casa Tam, Sí. que era una casa que efectivamente Que existe. existe en Victoria. Pero cuando empiezo a reescribir, digo, yo necesito que esto sea un pueblo ficticio, basado en un pueblo real, como una especie de Macondo, como Salem Slot, bueno, tiene deuda con Stephen King. Stephen King tiene Castle Rock, tiene un montón de pueblos ficticios. Y ya, le voy a poner Estación Victoria. Y de repente, en el libro 10 años de la Araucanía de Bernioli, encuentro una historia muy interesante, que es la que sale acá, que es, Lord Salisbury era el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra durante la Guerra del Pacífico. Él financia el ejército chileno en la Guerra 79. De hecho, logra que le vende barcos a la Marina, etc. Por eso se dice, por eso la versión peruana y boliviana dice que la Guerra del Pacífico fue Bolivia y Perú contra Chile y Argentina. Mucho tiempo después, cuando estaba Almaceda, antes de la Revolución, él es presidente y a Lord Salisbury lo nombran primer ministro de Inglaterra. Antes era ministro de Relaciones Exteriores, ahora es primer ministro de la Reina Victoria. De hecho, Lord Salisbury sale en From Hell de Alan Moore. Y es uno de los, porque era masón del 33 grado, y uno de los, ¿qué parece eso? uno de los que está responsabilizado, los apuntan como responsable de todo el plan de Jack el Destripador. Y la cosa es que Balmaceda le manda una carta donde le dicen felicitaciones por el nombramiento como primer ministro, y en su honor vamos a bautizar a uno de los nuevos pueblos que se están fundando en el sur de Chile, en 1881, como Estación Salisbury. Entonces lo que te dice Bernoulli es que durante mucho rato se pensó que le iban a cambiar el nombre, o a Coyipulli, o a Silla, o a Victoria, o a Lautaro, o incluso a Temuco. Entonces yo dije, ¿y si pasó eso? ¿Y si puede haber sido Victoria? y si Salisbury le responde a Balmaceda y le deciden cambiar el nombre a Victoria Estación Salisbury? Entonces le cambié el nombre, y eso también me permitió poder pelar a algunos vecinos de Victoria, pero con otros nombres. Pero la decisión de ponerle Salisbury Y en cambiar- lugar del error de Berkov tiene que ver para que la gente no se enredara con que había un libro anterior. A ver, yo Igual, tengo con la el mala nombre. costumbre de cambiarle los nombres a los libros cuando los libros están en imprenta. A última hora. A A ver, por ejemplo, Logia se llamó Logia hasta el no, final, o Logia se cuéntanos llama- eso. el contrato de Logia se llama La Cuarta Carabela, y el libro, cuando ¿verdad? llega Sí. ¿cómo se llama? La prueba, yo le digo cambiemos el nombre. O sea, el contrato puede ser inhabilitado. El de Por ese Andines, dato. Andines se llamaba La Catedral Antártica. No se Ah, llama sí, también, Andines. sí, también. es Y cierto. el Ahora lo recuerdo. el número Kaifman se llamaba Nieve Negra, que pésimo nombre. Úsenlo, está bueno, a mí me gusta. Y- Nieve negra. Y ¿Cómo? este libro, la primera versión se llamaba Salisbury. Ah, la primera antes del error Sí. de Berkov. Volviste al nombre original. Y un amigo que se lo pasé para leer me dijo, sí, está bueno el nombre, pero ¿por qué no le ponís? ¿Por qué me gusta más cómo se llama la tercera parte? La tercera parte siempre Sí. se llama El Horror de Berkov. Y nada, uno es inseguro y ya, mejor. Además, El Horror de Dunwich, El Horror de Drácula. Claro, tiene que ver con todo eso. Sí. Pero después cuando salió no me gustaba el nombre, porque creo que pasa lo mismo que con La Noche del Vampiro. Da mucha información. Sí. Y me gustaba que el nombre del pueblo. Como este, que un poco menos Y puede ser cuando, mucho. y cuando, muchas cosas. cuando se dio la oportunidad de reescribirlo y de reeditarlo, que básicamente el libro es más largo que el horror de Berkov, tiene 2 o 3 capítulos más, y tiene hartos extras al Sí, final. muchos extras. La editora, que fue Andrea View, que ella lo vio, me dijo, lo único que no me gusta del libro es el título. Y yo le digo, Hay que hacerle caso a Andrea Vivo. este libro, ¿sabéis cómo se llama antes? Se llama Estación Salisbury. Me encanta. Y cuando empezamos a jugar con la portada, era muy largo Estación Salisbury, Sí. así que Salisbury. Eso la gente a veces no sabe, esas decisiones se toman a veces por cosas como esas. ¿no? Ay, la portada también fue, yo se la agradezco a Ian Campbell, el diseñador del planeta, porque quedó muy buena, pero no era la portada que yo quería. Sí. La portada que yo quería, que yo le mandé, era una portada roja, con una muñeca con la cara, una muñeca como tipo Anabel, pero así, no, es muñeca antigua Sí. de loza, con la mitad de la cara quebrada. Y ella me dijo, no, ya sí, y me empezó a mandar Dijo, puros- excelente, me y te manda la versión que era otra cosa. me empieza a mandar puras malas versiones. Y tú dijiste, Porque me decía, no, que yo estoy leyendo el libro y creo que va por otro lado. Te voy a mandar una idea después de que vayas. Y me mandó puras malas versiones a esa portada. Y después me mandó esta. Cuando lo dejaste libre, él hizo algo mejor. Es un pillo maldito. Ian Campbell. Además tiene un buen nombre. Sí, Ian Campbell suena como... Sí. El ojo se llamaba Guillermo Gaisbuller.
Era hijo del reverendo Gastón Geisbuller, pastor de la primera iglesia evangélica Unión Misionera Alemana de Salisbury, quien tras el nacimiento de su primogénito abandonó el ministerio para dedicarse a los negocios familiares. Guillermo tenía una enorme protuberancia sobre el lado izquierdo de su cara, la que tapaba el ojo de ese hemisferio. Como morbosa respuesta, su ojo derecho era desproporcionadamente grande y salido de su órbita, motivo por el cual fue bautizado como el ojo. Yo cuando estudié, teníamos un compañero de curso que le decíamos el ojo, y era exactamente descrito como el que tú haces en tu novela, y murió pocos años después de que termináramos la carrera. Yo supe esa historia. Ah, la conoces. Yo lo conocía. Sí. Cuando leí este libro yo pensé inmediatamente en él, dije, o tú lo conociste, o casualmente es hablar de un personaje que conocí esa historia y me mostraron una foto de él. Sí, era un tipo muy agradable, Sí. muy agradable. Y tenía la malformación de John Berry. Sí, Exacto. Era Y un hombre murió elefante. a los pocos años y era muy querido porque era un tipo muy agradable. Sí. Y al principio siempre era un shock, pero con el tiempo ya para nosotros era un compañero más y nadie hacía ninguna aspaviento de su condición física en absoluto. Era lo que menos importaba. Mira, yo quería contarte eso y resultó que hablábamos El mundo de es una muy chico. persona muy pequeño. Sí. Una cosa que me llamó la atención del libro también son los diálogos, efectivamente, independiente de los que tú decís que hay algunos que son muy fuguetianos, son muy buenos, muchos diálogos, muchos, no podría definir que son solo los de Fuguet, porque muchos, hay muy buenas conversaciones de ellos. Sí. Y, ¿Por qué? insisto, perdón. Porque es un libro de conversación, es Exacto. un libro de conversación de hombres. Exacto. Y lo que me gustó también del libro es que no solo es un libro que puede hablar de ciertos elementos sobrenaturales, ¿no? Que es lo que menos importa finalmente, sino que es un libro de personajes. Yo sentí que estos personajes tuyos son los más definidos para mí de todos tus libros, son los personajes que uno puede percibir como más posibles para uno, ¿no? Es que Eso no me son gustó héroes. mucho. Claro, Son exacto. personas comunes y corrientes. Y más encima personas que están extremadamente fracturadas. Es un actor, es como un Benjamín Vicuña que no lo logró. Sí, exacto. Es un profesor de castellano de provincia que quiere ser Escritor. escritor. Y que odia todo. Sí. Y que está obsesionado con las modelos de los catálogos de lencería y todas esas cosas. Sí. Es una mujer que sacrificó su vida por amor, Claro. pero que también está muy dañada. Sí. Son tres personajes extremadamente Eso me quebrados. gustó muchísimo. Creo que hay un... Yo no leí nunca El horror de Berkhoff, yo te lo dije una vez, yo nunca lo leí porque... Es que ahora claro, es más fácil. Yo dije voy a esperar unos años más cuando saque la nueva versión. No lo sabía en ese momento, pero creo que de todos los que he leído hasta ahora este es el que más me ha gustado. Me dije lo mismo del anterior, del último tuyo. Bueno, ayer los Eso es lo que es bueno. presentadores dijeron lo mismo. Sí, a mí me gustó muchísimo. Es como un libro retro. De hecho, Sergio Cancino se mandó una frase muy buena. Sí. Dijo, Logia es como Born in the USA y Violator. Sí. Esto es como Black Celebration y Nebraska. Citas musicales. Oye, y muy interesante eso porque sentí que era una novela que ahonda mucho más en esa búsqueda interior de los personajes, ¿no? Como te digo, insisto, en ese tipo que llega a un funeral, muchas historias, muchas buenas películas hemos visto de familias fracturadas, y el tipo llega, o la tipa llega al funeral y queda la caga, ¿no? Eso pasa aquí un poco en el pueblo. Y pasan muchas cosas, tiene 2 escenas en cementerio. Sí, 2 escenas potentes en cementerio. La calle Chorrillos se extendía una cuadra más, corriendo esos pocos metros junto a la plaza Aníbal Pinto, para finalmente dividirse en 2, en una punta de diamante, con avenida Riquelme. El callejón de la derecha mantenía el nombre de Chorrillos, el de la izquierda nunca había tenido nominación oficial, pero en el pueblo entero lo conocían como calle Berkhoff. Y en medio de ambos, un vértice formado por el quiebre triangular al plano regular de la ciudad. La esquina más famosa de Salisbury, la esquina Berkhoff. Allí de espaldas, el trío de araucarias más ponzoñosas de la zona, las torres, balcones y maderas podridas de la casa del mismo nombre. También lograste algo súper interesante aquí, que este personaje, Casa, es gravitante en toda la historia. Todo el tiempo aparece, al final de ciertos capítulos uno cree que la historia va para otro lado, y de repente, volvemos a la casa. Vamos a hacer otra vuelta, volvemos a la casa. Sí. ¿No? Lograste un personaje de un lugar, ¿no? Eso también es muy interesante. Que tiene también que ver con esta novela de King que me gusta mucho, Sí, con sí. Silent Hill. Que la casa siempre, y en la serie, en esa serie, yo me acuerdo que la casa se veía de todas partes del pueblo. Y yo quería que pasara lo mismo. Siempre Martín está en el cementerio y mira por un lado y Porque se ve la casa más alta. Sí, y se ven los árboles, las 3 araucarias. Que en el error de Berkhoff eran cipreses.
mira. Y cuando yo reviso esto digo, no, pues tiene que ser Araucaria, pues sí, la Araucanía. Y ahí... Sí, ¿sabes qué? Es muy grato ver que alguien como tú logra tomar algo absolutamente local, súper chileno, y lo proyectas de otra manera, ¿no? Eso me gusta mucho, en todos tus libros pasa, pero aquí se nota mucho este pueblo pequeño que tú conociste también, seguramente casas, lugares, vecinos con los que ajustas cuentas, como dices tú, en clave, están ahí presentes y esto es muy chileno, pero yo creo que también es muy latinoamericano y universal, ¿no? Podría leerle un tipo en Argentina y hacerle mucho sentido igual, a pesar de que es súper chileno. Sí. Me gusta eso de ti. Sí, pero yo creo que así como podemos leer una novela ambientada en, qué sé yo, en Inglaterra o en el norte de Escocia y nos da lo mismo, ¿por qué alguien en Argentina no puede leer una novela ambientada en el sur de Chile? Además que hay pocas No, lo digo novelas en el porque sur de Chile. aparentemente en Chile te dicen, trata de ser no tan chileno, ¿cachai? Para que lo lean en otros lados. O sea, yo trato de no ser tan chileno, bajando. modismo. Esta tiene pocos modismos Sí. y tiene un español más universal. Pero es una novela súper chilena, una novela que tiene que ver con la Araucanía, una novela que incluso se hace cargo del problema que ocurre hoy día en Ercilla, en la zona roja, a través de cómo ve la gente de allá. Sí, además retrataste a Percival Guidó en un momento como muy facho. El personaje que es como el que llega al pueblo y dice, pero eso que estás diciendo de los indígenas, de los indios, dice el tipo, es muy facho, ¿no creí? No, dice el otro, no es facho, y empieza a dar toda una explicación que es algo que alguien que no conociera a Pancho diría, oh, que aquí está Pancho diciendo su verdad facha, sabiendo lo que no es así. Pero pones en labio de ese personaje razones que uno puede decir, esto me lo podría decir un facho del sur perfectamente, digamos, perdonando a toda la gente del sur. Es que yo... Bueno, Es fachos no son fachos. no, pero es que ocurre algo en el sur, que hay una derecha muy tradicional Sí. y chistosamente pinochetista. Sí. Y yo lo quise mostrar de alguna manera. Claro, en el fondo lo retratas ahí y al final uno igual quiere a Percival Guidotti, no es un tipo pesado, tiene sus errores, sus problemas graves de fractura y estos comentarios medio fachos que tira cada cierto tiempo. Y es incluso políticamente muy incorrecto. muy hoy día incorrecto, sobre todo de la para violación, habla de violación de Sí, mujeres, sí. absolutamente incorrecto. Sí. Eso estaba en la novela anterior Sí, sí estaba. y no dijiste, lo voy a cambiar para No, esta. para nada, no. Yo lo único que cambié, y cambié incluso la versión anterior, y cuando revisé dije, si pongo acá este diálogo, era un diálogo donde el huevón teorizaba sobre que las mujeres no deberían tener amigos gay, porque en el fondo el amigo gay es de la mujer es básicamente un enemigo que hace que las minas sean flacas para anularlas sexualmente frente a los hombres. Y me pareció que eso ya era demasiado políticamente incorrecto. Demasiado, y eso quedó. demasiado. Oye, a los que les gustan también esos comentarios que hace Francisco de frente de otros productos culturales, novelas o películas, eso también está acá, muestra un botón. Sí, esa escena, tengo una teoría. Creo que esos pocos segundos resumen toda la historia de Tolkien según Peter Jackson. El Señor de los Anillos es finalmente un relato acerca de gente desclasada que se siente ajena a su lugar de origen. Provincianos que se van a la metrópoli, viven la vida loca y cuando vuelven no saben a qué sitio pertenecen. Lo que quiero decirte es que eres como un hobbit. Fuiste a destruir tu anillo único, le dice a este personaje que vino a Santiago, ¿no? Fuiste a destruir tu anillo único, ni idea si lo lograste. Tampoco es importante, y ahora estás de regreso sintiéndote absolutamente ajeno a todo. Ah, pero los hobbits volvieron para quedarse, le repliqué. Frodo no, él solo estaba de paso, añorando las Torres Blancas y ese otro mundo más excitante. Por eso se va con Gandalf. Los puertos grises del epílogo son básicamente una terminal de buses, una estación de trenes o un aeropuerto en el cual consigues el pasaje definitivo al lugar donde encontraste tu casa. No sé si Santiago sea mi casa, dice el personaje. Ahí están esos encuentros que haces tú, ¿no? La novela tiene esas pequeñas digresiones en donde Pancho acostumbra a hacernos... Que es una conversación de bar. Claro. Y Esas habla- conversaciones y habla- que me imagino que han sido muchas de esas reales, con algún ejemplo. La que es real, y muy real, es la de Jerry Lewis con Ah, Martin. sí me fijé. Claro. ¿Aquí hay fans de Jerry Lewis acá? ¿Cuántos fans de Lewis hay? ¿Y cuántos de Dean Martin? Los mismos. Uno más de Dean Martin. Sí. Esa historia es muy buena esa historia. Que es una historia real. Es una historia real Que sale- que que sale en el sale en un libro, libro sí. que está citado acá. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta poner esas cosas de cultura pop en medio de los libros y que a veces hacen como de telón de fondo de la historia perfectamente y a veces no lo hacen? ¿Por qué te gusta hacer eso siempre? Porque piensas que el lector que gusta de tus libros también gusta de esos datos freak, de esos datos Porque extraños. voy a dar un ejemplo. A ver. Una de las cosas que a mí más me gustó de Logan, de la película... ¿De Logan's Run? No, de la Logan. Logan, de la de Wolverine. Es cómo usa los cómics como Biblia.
La verdad es que Sí, sí. las películas de vaqueros ocupan el Nuevo Testamento y la Biblia para citar todas cosas. Acá la niña cree que A pie juntillas. todo lo que aparece en la historieta fue real. Sí. Y eso te demuestra que la cultura pop es una suerte de nueva religión. Como Y acá todo también. tiene que ver con Star Wars. Y acá esta es una novela súper religiosa. Y en ese sentido, el uso si dais una vuelta bien al libro, el uso de la cultura pop, de las canciones, de las películas, de las citas a series, etcétera, en el libro tienen es como el espejo de lo que hacen el resto de los adultos, de los más viejos en esta novela con la Biblia. Mira. O sea, la cultura pop como casi una Sí, verdad como una absoluta. religión. Como una religión. Como el comentario que hiciste hoy día que te gastó ese enojo de tu madre. Sí. Perdónenlo, él no sabe lo que hace. Utilizando una cita bíblica, ¿no? Dice así, eso es lo que vio. No, sabemos lo que vio, él mismo nos lo dijo. Las dos figuras negras, los pequeños duendes cabezones, recordó. Eso es lo que vio, no lo que ocurrió, precisé. Hace un rato me contaste que su terror le duró años, casi hasta el día de su muerte. Nadie me quita la idea de que algo más le pasó allí adentro, algo que cambió su vida para siempre. ¿O no te acuerdas de cómo modificó su estado de ánimo después de su experiencia? Encontró la palabra exacta. Experiencia, repetí. No es que Juanjo hubiese dejado de reírse, solo que después de lo de la casa Berkov se puso distinto, como si estuviera cubriéndose, fingiendo. Hay un juego de espejos en este libro, creo yo, que en nosotros no sucedía, que es todo el rato hay mentiras dentro de mentiras. Es como la típica idea de ese pueblo pequeño que oculta cosas terribles. Todo el rato aquí descubrimos al final que muchos me han mentido todo el rato y que se va descubriendo esa verdad. Y que este personaje que llega al pueblo se enfrenta incluso a sus propias verdades incómodas. Porque ¿sabéis qué? Yo creo que la mejor definición que han hecho de este libro fue, me la hizo Daniel Villalobos. Esta es una monstruosa historia de amor. Sí, básicamente es eso. Que no se lleve a engaño, ¿eh? O sea, la portada da cuenta del contenido del libro, pero también oculta una parte importante, ¿no? Están estos monstruos, estos fantasmas, existen en realidad, ¿no? De varias maneras, diría yo. Entonces, por eso en ese sentido es una portada bien interesante, ¿no? Porque juega con ese concepto, ¿no? Como en la esquina Berkov, sí, como todo en Salisbury, la verdad, los canutos se equivocaron, Martín. Esa idea de adorar al Dios único sin inclinarse ante símbolos e imágenes nos dejó sin talismanes protectores contra lo que aletea en las noches. ¿Nunca te has preguntado por qué todos esos cuentos europeos de vampiros y hombres lobo provienen de países de formación protestante evangélica? Como ellos, este pueblo carece de torres con cruces y bóvedas con imágenes de Jesús crucificado, santos o vírgenes piadosas. No hay edificios que sean llaves que contrarresten la influencia de esta casa. Por eso, nuestras calles están malditas, dice el personaje. Y ahí me gustó, me salvaste con eso. ¿Por qué? Me salvaste porque yo siempre he odiado, me gustan, tengo una relación de amor y odio con las películas de vampiros. Cuando está el vampiro y de pronto le muestran la cruz y digo, maldito vampiro católico. Entonces me diste una pinta que no, en realidad no es el catolicismo, sino que son símbolos. Tal vez la cruz obedece un símbolo atávico que no tiene que ver con el cristianismo necesariamente. Entonces ahí dije, me reconcilié un poco. Porque claro, tú hablas del universo canuto sin imágenes versus el universo católico lleno de imágenes. Y que por eso ellos están aquí, en este pueblo desprovistos de protección. Claro. Me gustó mucho eso. Porque es un pueblo es un pueblo evangélico, Exacto. donde hay de hecho hay una sola iglesia católica y no va nadie a misa. Y la iglesia evangélica es fetichista en sus horrores. Sí. Está presente toda esta cosa del arrebato, del rapto, del exorcismo, que cualquier persona puede hacer un exorcismo, porque básicamente el Padre Nuestro es un rito para botar demonios. Entonces, creo que esa presencia del mal bien concreta que tiene la religión evangélica, mucho más concreta que la religión católica, porque básicamente tú agarras a 10 católicos y les preguntas a esos 10 católicos si el diablo existe, y 9 te van a decir que el diablo no existe. Le Pero preguntas al para 10 los- evangélicos y para existe. todos existe el Y diablo. está aquí. Entonces, este imaginario evangélico, canuto, digámoslo, versus este imaginario católico que es súper potente en Chile. Y que es más conocido. Sí, ¿eh? Sí. En otro momento del libro... Espera, es que ¿Sí? yo siento, por ejemplo, que una novela gótica chilena, creo que la gran novela gótica chilena es El Océano Bajo la Noche. Sí, por supuesto. Y Lo es hemos dicho. Y es una novela muy católica. Sí. Y esta novela o sea, yo confieso haber copiado hartas cosas de El Océano Bajo la Noche, pero es una suerte de espejo evangélico. Exacto. Eso te iba a decir yo, que junto con Villalobos, tú y otros escritores y escritoras, por cierto, pero ustedes son los que
más vivamente a mí me han hecho ver ese mundo, han escrito novelas del mundo canuto que no existían antes en Chile, como siempre era lo católico. No estábamos en ese universo canuto, no había libros que hablaran de ello desde dentro. Hay un cuento de Villalobos súper bueno en este libro de Star Wars, por ejemplo, en que retrata el mundo canuto súper bien. Es un cuento que a mí me quedó ahí muy fuertemente pegado en la... ¿Cuánto es el libro? Bueno, hay otro más, pero de ese me acuerdo mucho. Creo que ustedes dos son los culpables de que no han retrotraído a ese universo que uno lo ha visto siempre, pero que no estaba en los libros. Me parecía que no había literatura que hablara de ese universo. ¿Sientes que es cierto? ¿O hay otros y yo no los conocí, por ejemplo? Yo creo que yo tampoco he visto otro. Yo creo que tiene que ver que somos del sur, y somos de Temuco, y somos de la misma zona, y además los dos tenemos pasado evangélico. Y el sur es súper canuto, Sí. mucho más que acá. Exacto. Sí. ¿Cómo estaban las cosas entre Emilia y Juanjo? ¿Por qué lo preguntas? Me eludió. Hay algo que no te he contado. Comencé despacio bajando la voz. Pedirle que no le dijera nada a Emilia hubiese estado de más. La noche en que Juanjo tuvo el accidente, me llamó por teléfono. Me estás jodiendo. Poco antes de las 12 sonó mi celular. ¿Y qué te dijo? Nada. Solo pronunció mi nombre, Martín. Martín, repetía como enajenado. Estaba llorando y sollozaba algo incomprensible. Me dejó en blanco y al día siguiente me llamaste tú para contarme la noticia de su muerte. No tengo que explicarte cómo quedé. El libro, hay que decirlo, me sorprendió el desenlace a mí. O sea, yo podría haber esperado cualquier cosa, ¿no? Pero no ese final, que es mucho mejor del que yo hubiese imaginado, creo yo, ¿no? Así que te invito a leerlo, porque van a encontrar un libro de Francisco Ortega bien distinto a los que han leído hasta ahora, pero que al mismo tiempo sigue siendo en la misma línea de trabajo, creo yo. A pesar de que ahora este libro es un pivote entre las otras novelas. Sí. Aparece de alguna manera el protagonista Sí. y aparece el protagonista de Mocha Dick. ¿Sí? Habla de Mochadí. Eso es otra cosa que quería comentar contigo. Una vez más, Pancho Ortega se las ingenia para hacer relaciones intertextuales entre todos sus libros. Esas relaciones estaban... Y no le pedí permiso a Estaban ahí. No, pero esas relaciones en este libro, las relaciones en este libro, algunas estaban antes, o a la luz de todos los que salieron, tú empezaste a agregar algunas más. No, todo eso es nuevo. ¿Por qué te gusta eso que los libros dialogan entre Como sí? marca. Es como pistas para los lectores avesados que te siguen. No, cuando venda los derechos a Disney y Marvel. Para El vender Pancho Universo cohesionado. Pancho Para decir que Universe. si compras esta novela tienes que comprarlas todas. No, porque ¿Qué te gusta de eso? porque me parece que es como un regalo para el lector. Si tienes un lector que te va siguiendo y dice, mira, esto pasó antes. Es como, o sea, Claro, no es necesario leer las otras para entenderlo. Pues Pero es el que que yo- no les ha leído, sí. pero es que yo lo descubrí cuando chico, cuando leí La Isla Misteriosa, porque en La Isla Misteriosa aparece el Capitán Nemo, pero también aparecen los hijos del Capitán Grant. Entonces Sí. dije, todas las novelas de Julio Verne Oh, ocurren excelente esa novela. es la mejor de Julio Sí, Verne, la mejor. ocurren en un mismo universo. Y claro, después te das cuenta que también por ejemplo, en la Torre Oscura de Stephen King, pues, llegan todas las novelas de King. Eso no lo leí. Son como 12 novelas. Sí, por eso no hagan esas cosas. O Alien y Blade Runner. Máximo también. 3, pero 12 no. ¿Cómo? Alien y Blade Runner también. También sí. Ah, claro. Exacto. Bueno, ahora, exactamente. Es muy choro eso, que muy poca gente se ha fijado que en la última Alien hay una parte del que está ¿cómo se llama el señor? Yo no la he visto, así que no. Wayland. ¿Ya? Y está viendo, al inicio, hay un prólogo de cómo hace al personaje del androide. Y sale que los prototipos son de Tyrell Corporation. Ah, Sale ya. el Excelente. Hay una logo. relación intertextual ahí. Sí, y también en Indiana Jones aparece Sí, pues. Citripio y Ah, perfecto. Y en Encuentro Cercano aparece Arturito. Y ahí podemos seguir. Claro, aparece ahí. Y en ET aparece... Yoda. Por ejemplo, ¿viste? Sí. Y eso te demuestra que ET era Jedi. Y que todo tiene que ver con Todo Star tiene Wars. que ver con esta... ¿Ustedes saben que ET era Jedi? Cuenta, sí. Porque ET reconoce a Yoda. Claro, se asombra, dice. Sí. ¿Qué está haciendo acá? Y después usa la fuerza para levantar la bicicleta. Po. ¿Viste? Ahí está. Y en episodio 1 Sale la... aparecen ETs de la raza ET en el... Sí, por supuesto. Ahí se cerró todo. Ahí cerraron. Todo tiene que ver con Todo eso. tiene que ver con no, todo tiene que ver con todo. Dice así, exacto, miras por la ventana y lo primero que ves son los fantasmas. Aparecen incluso antes de que surja el pueblo sobre la niebla. O la aguja y las 3 araucarias negras de la esquina Berkov. Se entusiasmó. A la esquina no necesitas verla para saber que ahí está. Eso es verdad, se detuvo. Otro nombre que se me ha ocurrido es el horror de Berkov. Es bueno, muy Lovecraft, pero suena bien. El horror de Dunwich. Tú me prestaste el libro. Sería un homenaje, aunque también es por el horror de Drácula. La
la primera película de la Hammer con la dupla Christopher Lee y Peter Cushing. Es del 56 o 58. La daban harto en la tele cuando éramos chicos. ¿Te recuerdas? ¿Esa es la que termina con Drácula congelado? No, esa es El Príncipe de las Tinieblas. También la vimos juntos. En El horror de Drácula, el vampiro muere cuando abren la cortina y ya es de mañana. Se hace ceniza. Ahí está un poco lo que nos explicabas hace un rato que tiene que ver con el nombre del libro. Es que hay otras citas, ¿no? Dices que el libro también podría llamarse Servisburenses por dublinenses. Y hay toda una conversación sobre la película de John Huston también basada en la novela. Ese es el diálogo de Fouquet. Ese es el diálogo de Fouquet. Ah, mira, lo descubrimos. De ahí en adelante. La media página. Página 173. A ver, búsquenla. La página 153 de Fouquet. Ok. O sea, si es un éxito el libro, un porcentaje mínimo, un 1% deberá llegar a 0,3%. Cuando llegué a la tumba, el ojo ya estaba allí, arrodillado y ordenando flores bajo la placa que decía Juan José Birchmeier Goye. Vestía un chaquetón gris oscuro lo suficientemente grande como para acomodar su desproporcionado cuerpo y disimular su encorvada postura. El monstruo parecía estar orando. Y ahí, cuando empezó ese capítulo, yo dije, Frankenstein. Y luego, 3 páginas después, aparece una alusión a Frankenstein, ¿no? Ahí está otro gran monstruo de la Hammer. Sí. Representaba el que tú llamas el ojo, ¿no? Y todo se mezcla al final cuando Juanjo encuentra los cuadernos donde tiene los dibujos percibidos. Claro. Bueno, los que no han leído el libro no entendieron nada, pero cuando lo lean, su mente va a explotar, su cerebro va a explotar. En un momento, Percival hurguetea los libros de su amigo, o sea, perdón, Martín Martins, perdón, hurguetea los libros de Percival Guidotti y encuentra un texto que dice así: los amigos imaginarios existen, todos los niños los tienen, y aunque algunos no son más que una idea, otros como los de Pablo Clausen te pueden matar, que es el texto inicial de esta misma novela. Una vez más, ese juego de un libro dentro del libro que te gusta mucho y que ya hemos hecho otras veces. ¿Por qué hacer esa ¿cómo llamarían algunos eso? Una puesta en abismo, si podemos decir. Porque aquí primera vez que lo hice. ¿Sí, eh? De alguna manera lo que... Prefiguró lo que pasó después. Sí. Pero aquí es la primera vez que lo hice y me parecía que cuando yo estaba escribiendo cuando estaba convirtiendo este guión en novela, empieza a crecer tanto que me di cuenta que la novela dialogaba con otros libros y con la cultura popular, y dije, ¿por qué no dialoga con un libro, con otro libro, un libro dentro del libro? Y también ahí jugar un poco con la inteligencia del lector, ¿qué está leyendo? ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo el libro de Guidotti, estoy leyendo el libro ¿De Martín? de Martín, no sabemos, ¿no? Bueno, al final se van a responder muchas de esas dudas. Debiste haberme contado, le interrumpí. No debí haberte contado nada, Martín, no seas egocéntrico. Para todos, incluso para ti, Juanjo y yo teníamos que seguir siendo un matrimonio perfecto. Este pueblo de mierda está lleno de matrimonios perfectos. Está lleno de muertos. Muertos vivos, dice ella. Otra vez esa idea, ¿no? La idea de la mentira, de la muerte, de la religión, está cruzando todo este libro, ¿no? Bueno, yo quiero abrir ya la conversación. Me quedan algunas preguntas, pero abrir la conversación a ustedes que están aquí. No, pero de mí las preguntas. No. Después voy a hacer la más dura al final. No. Comentemos, aprovechemos que está Francisco acá. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo? ¿Alguien ya leyó el libro, por ejemplo? ¿No? ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien dice que, estás a punto de terminarlo? ¿Dónde vas? Como en la 2:40 más o menos. A ver. 2:30. Justo casi donde vamos nosotros. Sí, Te falta exacto, la parte. sí. Eso. Preguntas o comentarios, por favor. Abro la conversación ahora, en este momento. ¿Ya? En este universo, así como la trilogía de los Césares, Salisbury entra en alguna parte como entre medio de Logia y Andina, o antes de Kaifman, o después de Mochavil. Entra entre Kaufman y Logia. Hay un momento en que, bueno, te das cuenta, hablan el Percival Guidotti habla de Elías Miel, y que leyó un libro de Elías Miel, un determinado libro de Elías Miel, y no le gustó. Claro, y él le manda sus correcciones. Y le mandó sus correcciones en un mail que obviamente Elías Miel nunca le respondió. Y Martín trabajó. Martín, claro, le dice, yo te puedo conectar con él para que te responda, Sí, le dice. sí, porque lo conoce. Sí. O Y sea, de- es una mención a personajes anteriores Sí. de tu libro, pero no el personaje de otros No. libros en este No. nuevo. No. No. Entonces, lo situaríamos entonces después del Sí. verbo Kaifman. Ahí debería estar metido. Ahí O debería sea, estar. pero no tiene nada que ver. Pero, Sí, por supuesto, pero si tuvieras que ordenarlo idealmente, La cronología. sería la lectura ideal cronología, para tus lectores y lectoras. Y ahora Mochavil va antes. Porque también está Va conectado. cambiando, esto va mutando. O sea, puede ser que
posible en el futuro cercano hagas un libro que esté antes incluso de todos estos. Vamos a ver, ¿cómo saben? ¿No? Puede ser. Vamos a ver. Más preguntas o comentarios, por favor, adelante. Aprovechemos que estamos aquí, no hace tanto frío. Tengo una Sí, acá. Hola, venga, fuerte, para que te escuchemos. leí El horror de Berkov hace un tiempo y bueno, yo también soy del sur de Conturno, un pueblo chico totalmente evangelizado, evangélico. Y muchos de los temores que tú nombras, un poco los viví al leerlo. ¿Cuántos temores te liberaste tú con este libro? Porque, o sea, podía entender de alguna forma que los miedos que yo sentía, también lo estaba sintiendo en todo momento de escribirlo. Sí, yo no sé si me liberé de algunos míos, yo creo que me junté más míos todavía. Pero tampoco un ajuste de cuenta ni nada, es simplemente usar ese background, ese fondo que uno tiene para convertir y contar de una manera distinta, o sea, Claro. contar todo el pasado, la niñez que tuve en un pueblo chico con esta educación evangélica muy estricta, que yo además estaba en un colegio católico, En el Santa sí. en el Santa Cruz. O sea, la Entonces, contradicción. es que mi papá es católico, pero y en Victoria estaba, bueno, estuve en una escuela pública hasta octavo, pero después la media la hice en el Santa Cruz de Victoria. Iba a misa en el colegio y los domingos iba a la escuela dominicana, entonces la mezcla era muy rara. Pero y esa mezcla religiosa yo creo que me formó también a mí, y me dio como una cosa de imaginería religiosa que encuentro que es una gran ventaja sobre otros autores contemporáneos. Oye, otra cosa antes de que sigan preguntando más, por favor. Otra cosa que también me gusta de tu libro, y de aquí vuelve a aparecer esta idea de que los personajes cuentan pequeñas historias que pueden convertirse en novelas o historias de otra gente. De hecho, acá Claudio Álvarez toma una conversación que tiene Guidotti y lo convierte en una historieta que se llama El Gran Guarén. Sí, por ejemplo. que ya lleva como 4 Que tomos. ya, claro. Y hay que decir que también las ratas, al igual que en Drácula, aquí tienen una importancia fundamental en el relato. Aparecen cada cierto rato y sobre todo eso que llamamos en Chile el guarén, que es este ratón. La enorme, rata, el guarén es la rata. abundante, ¿no? Claro. El guarén en el sur Sí. y acá, y en el norte le dicen pericote. Claro, acá también le decimos claro, guarén. Aparece mucho acá. Guarache, le decían también en el Acá está lleno de eso. Pancho es como que si no estuvieras en una incontinencia creativa y de repente se te ocurre tirar ideas que uno lee y dice, wow, esto es una anotación al borde, como podría convertirse en otro libro, ¿no? Y lo hago de hecho. ¿Lo haces a veces tú mismo? Sí, ¿Esa idea se convierte de hecho, en otros libros o textos? Libros que una novela que estoy escribiendo ahora nace de un pequeño capítulo que está en línea. Y digo, oye, esto se puede convertir en algo más grande. Claro, tú empiezas a escribir y de pronto al leerlo te pasa eso, ¿no? Sí. Está lleno de esas pequeñas ideas. Como les digo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Eso el Gran Guarén, que finalmente después lo usa un guionista chileno para hacer una historieta que ya tiene Y ¿cuántos con- años? Muchos años ya. Tiene como 7 años. Como 7 años. Sí, Pero sí. piensa lo que está haciendo Martín Cáceres, Sí. que él tomó algunas cosas de 1899 y está haciendo una historia que se llama Leviatán, que está ambientada en el universo de 1899. Oye, dice así. Siempre quise actuar en Drácula, le conté. Y agachándonos, como si estuviéramos jugando, como si de nuevo tuviésemos 15 años, corrimos sobre el pavimento que separaba la Plaza Pinto de la triple intersección de calle Riquelme con Avenida Chorrillos y Pasaje Berkov, deteniéndonos ante la reja donde tantas veces dejamos pasar las tardes imaginando lo que había allí adentro. Una doble cadena de fierro amarraba la reja, compuesta por cruceros y transversales que sujetaban las afiladas y oxidadas púas de metal. Trepa tú primero, me ordenó. Eres más flaco y liviano. Voy a necesitar tu ayuda para saltar. Eso está un poco más adelante de donde vas tú. Cuando van a entrar. Lo único que les digo es que hay un momento en que nuestros dos protagonistas van a entrar a la casa Berkov. Y ahí se van a encontrar con el verdadero horror Berkov, la casa... Ah, no, está bien. La casa, es que me acordé de Salisbury. La casa Berkov, donde van a encontrar el verdadero horror de la novela, ¿no? Más preguntas o comentarios de ustedes antes de concluir ya esta conversación larga con Francisco Ortega. ¿Qué tiene de especial Victoria como pueblo? Porque yo tengo parientes, yo a veces vacacionaba allá y son muy evangélicos, todos, pero buena onda. Pero, pero en mención de que el verbo Kaufman también menciona Victoria, si no recuerdo, un libro de Pablo Illanes también menciona Victoria. ¿Qué tiene de especial este...? El Perdona nuestros pecados, la teleserie también. Claro. De hecho, aparece hay una casa wifa, se llama La Casona, y el Perdona nuestros pecados, que era el nombre de la casa de wifa más famosa de Victoria.
el chef francés ahora se fue a Victoria, el queso. No sé si tiene algo especial, o sea, para mí especial es porque nací yo. O sea, Yo sabía. para mí... Pero ¿por qué aparece tanto en estos relatos de Vino? ¿Será que son amigos tuyos y les contaste? No, porque, Tú influenciaste porque a los Pablo Illanes tenía tíos que tenían unas tías también. y pasaban las vacaciones Ahí en me Victoria. respuesta. De hecho, en Adrenalina, el personaje de Billy es de Victoria. Y... Todo calza ahora, ¿ves? todo casado. Todo tiene que ver con Victoria. Todo tiene que ver con Victoria. Todo tiene que ver con Pero, Victoria. O sea que Star Wars es en Victoria. Victoria debe tener algo... Además tiene un nombre bien especial, ¿no? Victoria. Dice así. Percy identificó al monstruo con un nombre en mapuche, algo del guardián de la estrella negra, una bestia primordial, suerte dirigida de la cripta, coloso desatado por las reales potestades que tiraban de los hilos en las profundidades. Pero él no vio un dios ni una criatura ancestral de los primeros habitantes de la zona. Lo que él contempló fue un ser informe, de formas despiadadas, cubierto de escamas, que emitía un olor inmundo cuyos huesos parecían romper su piel de reptil, mientras arriba, sobre los hombros, desafiando cualquier dimensión ilógica, destacaba una cabeza enorme, en forma de estrella marina, con brazos como tentáculos y un ojo único, rojo y desorbitado, dominando todo el conjunto. Ese texto lo leí especialmente para los mega nerds que dicen, ¡oh, wow! ¡La cagó! Esa parte, Sí. ese capítulo es de la tercera parte y la tercera parte tiene un epígrafe del horror de Dunwich. Exacto. Entonces, como Todo tiene que ver con ese final. todo tiene que ver con Sí. Lovecraft. Léalo, ese capítulo se llama además Maelstrom. Sí. ¿No? Ahí Edgar Allan Poe y toda esa gente, ¿no? Aparece en la mente rápidamente. Qué bueno, Lleno de qué citas. bueno el nombre Malmstrom. Bueno. Últimas preguntas o comentarios antes de concluir y que ustedes se abalancen hacia Francisco para pedirle firmas y fotos, como aparece acá en su alter ego novelesco. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, ¿Sí? sobre Victoria, aportar solamente Sí. que además tiene una cárcel, Sí. que era la cárcel maldita, Mira, ¿cachai? De hecho le llamaban la cárcel del diablo, porque era la cárcel más dura y donde hubo muchos presos políticos. Y está en la parte más alta de Victoria. bueno, ahí hay otra novela. Ahí se fundó la historia, de hecho, Mira. en la cárcel. O sea, es una ciudad que tiene historias potentes, ¿no? Y está dividida por la línea del tren que la cruza en diagonal. Entonces se decía el ultra estación y el centro y el bajo Traillén, que era una parte. ¿Y tú también eres de Victoria? Sí. Ah, mira, Yo estamos también. llenos. Ahí Yo también. Ah, también. Todos los fans de Victoria nos están invadiendo. Están invadiendo. Nos están invadiendo. Oye, Oye, y una pregunta. Sí. Francisco, es necesario. A ver, tú has sido un sacrificio de literatura al deschilenizar el texto, como explicaste hace un rato, pensando que quizás algún día esto podría ser más transversal. Y si es así, ¿no sería mejor simplemente olvidarse, chilenizarlo todo lo que uno quiera, como no sé, como hacía García Márquez con su libro, y pensar que si es que un día esto que tener salida para afuera, el editor de allá se encargará de corregir lo que haya que corregir? Yo sé que no creo que deschilenice tanto. A mí me sale nomás. Trato de escribir lo más normal posible. O sea, necesitas tener un sacrificio No, personal no, que tú dijeras. no. es como te sale sí. simplemente. No es que piense así, vaya sacando palabras y todo eso, pero trato que se lea bien nomás. Trato que no se repitan palabras, de ocupar harto. A mí me gusta ocupar harto adjetivo. Creo que soy bien enemigo del editor que dice, hay que sacar todos los adjetivos. Sí, pero no llegas al clímax de Lovecraft, ¿no? Porque No, es el rey de pero los por ejemplo, adjetivos. uno de los adjetivos raros que ocupo en este libro, porque yo quería ocupar adjetivos raros, es que cuando se escribe la casa, se escribe que la casa es jorobada. Porque es rara la palabra, es una casa jorobada. Claro, es como una Y yo creo que la imagen es una buena. observación poética sobre una casa. Sí, sí. Y yo creo que hay casas jorobadas. Sí, puede ser. Contrahechas. ¿Sí? ¿Más comentarios o preguntas? ¿No? ¿Has tenido alguna relación en el Me gusta el pecado que respecto? le pagamos por No, pero que en eso funciona. en el respecto, como te dije, tengo parientes allá, Sí. yo siempre hablaba de... siempre menciono como leo mucho de hablar de Francisco Ortega, que nació en Victoria. Obviamente, eso fue hace 2 años, no te ubicaban. Sí. Y te lo puedo decir porque yo lo vi. Es que ahora soy hijo ilustre. Claro, ahora hijo ilustre. No, y precisamente se enorgullecían tanto porque el Guaso Filomeno, como es de Victoria, Sí. era hijo ilustre. Sí. Eso. Y Guaso Filomeno, un gran amigo. Vecino. Así, De vecino. mi papá. Mira. Oye, antes de terminar, hablemos de los bonus track. Aquí está el bonus track. ¿Qué hay en el bonus track? ¿No? Podemos encontrar el guión de Victoria, versión 4.0, dice ahí. Podemos encontrar también un texto, un diálogo, dice, escrito por Francisco Ortega, que es una autoentrevista
que a mí me hubiera gustado haberte hecho las mismas preguntas en la entrevista, pero ya no estamos muy tarde, ¿no? Y él mismo se contesta preguntas, muy interesantes. Después un texto de Villalobos que se llama 14 puntos sobre el horror de Ortega, que fue leído en la presentación de la primera edición del horror de Berkov, ¿no? Capítulos eliminados, hay varios de esos, y ¿qué más hay? Después del guión creo que hay otra cosa más. Antes de la novela El cuento, la última historia de los Vengadores. ¿Por qué incluir ahora? Era un guiño a los lectores que habían comprado ya el otro libro, además de los cambios que tiene la novela, para entregarles algo más. Porque me gustaba pensar el libro es como una edición de 10 años de un Blu-ray, de una película. Entonces estaban esas escenas cortadas, que yo las encuentro buenas, que las corté por varias razones. Una de las, por ejemplo, espérate, voy a leer. Yo me acuerdo... La idea de que Martin Martinich hablaba con el fantasma de su abuelo era parte fundamental del argumento del primer manuscrito. Esta línea dramática fue eliminada, aunque se dejó a modo de ensoñación o ficción de Percival, un diálogo entre Martín y su abuelo al inicio del capítulo 24. Era otra parte. Yo me acuerdo mientras te lo buscas, una vez hablamos y hablaste, o lo dijiste en una charla, un capítulo en que a uno de los personajes de un libro, no sé si era este, lo entrevistaban en la tele. Sí. ¿Qué novela era esa? Esta también. ¿Y esa está ahí? Sí. ¿En los extras? No lo leí. No, está en la novela, es el capítulo 9. Pero está transformado, ¿no? Es como claro. lo leíste esa vez. Exactamente. Sí, me acuerdo. Sí. ¿Ya? Lo que pasa es que esta era la versión original del capítulo, pero era muy fome. Sí. Entonces, Recuerdo que el editor, tú contaste, ¿sabes? Que tu editor o editora te había recomendado sacar eso. Me lo recomendó El Mundo para Soldar. El Mundo para Sí. Soldar. Y tú no le hiciste caso, dijiste. No. Y lo otro es que yo saqué, en este libro había el personaje principal podía hablar con los muertos y tenía una cosa que se llamaba el latido. Y yo encontré que era demasiada copia del Resplandor, así que eso lo volé. Y este cuento es del año 97, fue de los talleres de ¿cómo se llama? De Carlos Franz, la última historia de los Vengadores. Y básicamente este cuento a mí me sirvió para transformar el guión en la novela, en esta novela. O sea, la Por eso lo bisagra escribí. entre el guión y la novela. Claro, porque este es un cuento de pareja en un funeral. Y es un cuento muy raro porque en el fondo es una historia de amor que a última hora se convierte en un diálogo entre una mujer y un hombre, un cuarentón, que lee demasiados cómics. Que es muy extraño, esto eso no se da en la realidad. divertido. Claro, olvidamos hablar de eso. Hay un final que dice, apunte sobre la breve y ficticia discografía de Living Commodore. Suena mejor Living Commodore como Living Color, ¿no? Y es musicapopular.cl y es un texto apócrifo de comentarios, ¿no es cierto?, de las canciones de una banda que tenía Martin Martinich, claro. Es todo eso, y eso no estaba antes en ninguna parte. No. Esto lo agregaste especialmente para el medio. Eso lo escribí cuando salió el libro, lo subí en un blog. Ya. Y aquí sale una persona real. Andrés Valdivia, voz y guitarra Sí, pues acústica, Andrés se va a Valdivia, por encontrar. supuesto. ¿Que ha venido para acá, Andrés? Sí, hemos estado con él aquí en otro, no sé por qué no vino, debe haber sido el frío. Oye. Es que fue ayer, a la otra fue que leo que le queda al lado. A la otra que le queda al lado, eso. Oye, muchas gracias, Pancho, por estar con nosotros hoy día. Por las preguntas inquisitivas Sí, y molestas. No me molestas. Lo que está molesta es tu madre. Pídele disculpas ahora aquí. No, si le pedí disculpas a la tarde, pero está enojado todavía. Sí, pero se le va a quitar. Le llevas tú el Blu-ray de Star Wars y se le quita. No, te digo. Oye, quiero agradecerte, Pancho, por venir. A ustedes por el frío, a pesar del frío, aquí hay mucha gente, ustedes no la ven, pero hay mucha gente. A Francisco también, que ha tenido que pasar un día ahí lleno, cagado de frío en su casa porque no tiene luz. Y por eso vino acá con mayor ganas. No sé si habrá vuelto la luz. Esperemos que sí. Démosle un fuerte aplauso. Y que les recomiendo absolutamente. Muchas gracias por venir y nos vemos